Buenas noches, mi nombre es Karen Estefanía Urbano Vega. Soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja de cuarto semestre. Dentro de la materia de Practicum 1, me voy a permitir presentar mi infografía sobre un tema muy importante dentro de mi programa de vinculación, de mi proyecto de vinculación, el cual es la política pública por un Internet segura. Dentro de esto, vamos a hablar sobre la política pública por una internet segura para niños, niñas y adolescentes dentro del memorándum de Montevideo. Uno de los principales objetivos de esta política pública es evidenciar la necesidad de fortalecer la tutela del derecho fundamental, el cual protegerá datos personales mediante la formulación y ejecución de políticas públicas en el Ecuador, las cuales son basadas de acuerdo a ciertas problemáticas que se van dando en nuestro país. Las garantías que estas políticas proporcionarán son garantías de protección de datos y que se subraye que existan información sensible, cuyo tratamiento incide en el ejercicio de los derechos de las personas afectadas por ciertas emergencias sanitarias. Dentro del punto 1 que hablamos de políticas y programas, estas políticas que se van creando son a base, se van desarrollando y enfocando a base de ciertos programas que garantizarán y se podrá mediante esto cumplir el objetivo de esta política. Esto se dará de manera idónea para la difusión de las libertades informáticas que constituye un elemento cardinal para el ejercicio del derecho a la protección de datos personales. Esto así sale la idea de las políticas públicas que se supone que se suma la total o problemática de las tareas al alcanzar objetivos estimados como deseables o necesarios, por medio de un proceso destinado a cambiar un estado de las cosas, percibiendo como problemático. Es decir, una vez que nosotros que ven una problemática, se puede implementar políticas las cuales van a necesariamente a cubrir objetivos que son los de respaldar, en este caso, como es el tema respaldar nuestra protección de datos personales. ¿Qué es lo que evitará o ayudará a evitar esta política? Son las tipologías como la discriminación, que se ha visto que hoy en día es una de las problemáticas que quiere lograr evitar esta política pública, o actos de odio, humillaciones, acosos cibernéticos que se desprenden del mal uso de la información personal. Esto requiere de un marco jurídico integral que promueve el efectivo ejercicio de los derechos y las libertades informáticas. Aquí estamos basándonos en la normativa tanto de la Constitución que nos ampara y tanto del Código Orgánico Integral Penal, que es el encargado de castigar si se han vulnerado nuestros derechos dentro de esta problemática, como es el abuso o puede ser el abuso de los datos personales de cada uno de los niños, niñas y adolescentes. Dentro del punto 3 tenemos el memorándum de Montevideo y protección de los menores en las redes sociales. El memorándum adopta, se dio estas recomendaciones de seminario de trabajo en el cual se reunieron, se dio dentro del año del 2009 en el 27 y 28 de julio, en el cual nos mencionaba que los niños, niñas y adolescentes, quienes cada día están expuestos más a que sus datos personales sean un blanco útil para las personas que vulneran estos derechos de usos indebidos, es decir, en los adolescentes, el uso indebido, la falta de información, la falta de capacitación, el cómo deben usar las redes sociales, la falta de atención de los padres hacia los adolescentes, hacia los niños, de cómo están usando las redes sociales.
personales. Adicionalmente, dichas regulaciones están en hora de prever una situación cotidiana, como es la de la captura internacional de datos personales, pues se piensa mucho en la transferencia internacional de estos datos. Dentro del cuarto punto que nos sirve mucho dentro de la política pública está el acoso sexual. En este punto, la política pública también de, se basa en evitar el acoso sexual o el acoso en línea, el ciberbullying, los chantajes, la pornografía, los pornografías, fotos comprometedoras, o por lo menos convertirse en un germen de burlas, discriminaciones, entre otras. Dentro del punto 5, que también se basa esta política pública de protección de datos. En el caso de Ecuador, la protección de datos personales se ha desarrollado en 3 etapas. Esto es primordial conocer. Dentro de estas existe la primera etapa, que es la protección constitucional por medios de habeas data, el cual el habeas data nos permite que nosotros podamos adquirir nuestros datos o datos públicos, podamos adquirirlos sin ninguna restricción. En segundo, la regularización de la información personal de la intimidad con una perspectiva que garantiza mediante leyes sectoriales. En tercer lugar está el reconocimiento de un derecho fundamental a la protección de datos personales en la Constitución del 2008, donde se le reconoce. Sin embargo, a partir de la promulgación de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en el año del 2021, la cual se creó específicamente para poder garantizar este derecho, en la cual en la normativa dentro de la Ley Orgánica de Protección de Datos respalda totalmente a la protección de datos personales de acuerdo a la evolución o avance digital de la nueva era que se ha ido dando. Dentro también dentro de estas etapas, al final se pudo ver una cuarta etapa, la cual nos menciona que la tutela de los bienes jurídicos que se desprenden de la protección de datos en la era digital, es decir, en las nuevas eras, tiene especial importancia a partir de la diversidad de los medios que existen para la difusión de datos personales y las introducciones ilegítimas en las que puede derivarse en el momento en el que no se cuente con el conocimiento del titular de aquellos datos. Para concluir, lo que se puede manifestar es que de las políticas públicas que se aplican en el Ecuador basadas en la protección de datos es el beneficio de cuidar datos informáticos de los niños, niñas y adolescentes. Esto quiere decir que estas políticas garantizarán que se respalden nuestros derechos y evitando así evitando cierto crecimiento de las problemáticas que se dan a diario en nuestro país, como lo había mencionado antes, como es el acoso sexual, como es la discriminación, las burlas, es decir, cuando nuestra información ha sido mal utilizada por, ya sea por terceras personas o dentro de lo que cabe en nuestro círculo, es decir, los jóvenes, perdón, o niños o adolescentes que hoy ya tienen un acceso más temprano a la era digital, no son en casa guiados por un adulto para poder hacer el uso adecuado de redes. Esto se vuelve una problemática, por lo cual estas políticas respaldan totalmente para evitar ciertas complicaciones dentro de las problemáticas o dentro de nuestro entorno social. Estas fuentes que se ha consultado para la infografía es de Núñez Luis del 6 del 2022 en la página Cielo.
Quisiera agradecer la atención prestada y también recalcar que este es un tema de gran importancia, aún más en la era digital en la que nos encontramos. También que nos sirva esta información para poder irnos enriqueciendo de conocimiento tanto científico como crítico y poder de esta manera desarrollarnos dentro de una sociedad o a un ambiente sano donde no se vean vulnerados nuestros derechos en el aspecto de la protección de nuestros datos digitales. También como ejemplo, para finalizar, quisiera dar lo que es el ejemplo de cuando nosotros queremos adquirir datos personales como futuros profesionales, nosotros tenemos que tomar muy en cuenta que nosotros debemos explicar a las personas para qué necesitamos estos datos y proceder con el consentimiento, ya sea de las personas encargadas, en este caso de menores de edad o de los adolescentes. Entonces, es muy fundamental conocer cuáles son también las normativas y leyes que nos respaldan o a las que podemos acudir si en caso de ver vulnerados nuestros derechos, como por ejemplo en el Código Orgánico Integral Penal, en la Constitución. A pesar de que la Constitución de la República no viene enfatizado lo que es el derecho a la protección de datos personales en sí, pero también nos habla de los derechos que tenemos para para ciertos problemas que se puedan dar en cuanto a la tecnología o a los conflictos de si han vulnerado nuestros derechos o derechos de nuestros niños, niñas o adolescentes en el transcurso de nuestro diario vivir o en nuestro entorno social. Muchas gracias.